Muy buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde del 25 de mayo en este primer webinar que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Jalisco, empieza, y digo empieza porque van a ser una serie de webinars durante nuestros siguientes meses, los cuales están enfocados directamente a la atención y servicio de nuestros afiliados. El día de hoy me da mucho gusto darle la bienvenida a uno de los patrocinadores o de los despachos con los que ya tenemos convenio, que es el despacho de Vázquez Terrones y Asociados. El licenciado Luis Alberto Vázquez Terrones, titular del despacho, y la licenciada Mariana Román Arce. Bienvenidos, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Nos van a platicar de un tema muy importante para el gremio de la construcción, para la industria de la construcción, y que en los últimos días ha tomado mucho auge. De hecho, inclusive hemos tenido participaciones con nuestra cámara a nivel nacional, también con webinars, y bueno, no queremos dejar ese tema y lo queremos sobre todo tropicalizar a nuestro estado con las necesidades que nuestros afiliados aquí en Jalisco tenemos, que es la aplicación de las reformas en materia de contratos laborales en el ámbito de la construcción. Platicarles un poquito cuál va a ser nuestra temática. Va a ser una exposición, obviamente va a haber un espacio de preguntas y respuestas, las cuales podemos tener vía nuestras redes sociales, vía Zoom o vía Facebook, en cualquiera de los dos. Si en el momento por causas de tiempo o por alguna circunstancia no podamos contestarlas, desde luego se las haré llegar al licenciado con mucho gusto para que él pueda darle respuesta directa a los afiliados que tengan alguna duda. Me da mucho gusto en realidad poder iniciar esta serie o esta campaña de webinars que estamos haciendo. A nombre del ingeniero Carlos del Río, les doy la bienvenida, presidente de la Cámara. Gracias. Y pues no me queda más que darles las gracias y cederle la palabra para iniciar con la presentación. Muchas gracias. Buenas tardes para todos, un placer estar aquí con ustedes, compartiendo y viendo las reformas en cuanto a la ley laboral. Como ustedes saben, desde el año pasado, por ahí por febrero, nuestro señor presidente presentó la iniciativa a la Cámara de Senadores, misma que se aprobó y entró en vigor a partir del 24 de abril del 2021, donde expresamente se derogan los artículos 15A, 15B, 15C y 15D de la Ley Federal del Trabajo. ¿Esto qué significa? Prohíbe la subcontratación, lo que conocemos en el medio como outsourcing. ¿Qué sucede con esto? Nos quitan las armas que tenían algunas empresas que de manera factible venía desarrollándose con las reformas a la Ley Federal del Trabajo a partir de noviembre del año 2012. Ahora todos tenemos que contratar directamente. Anteriormente con nuestra ley pues se tenía los contratos que creo que se pueden utilizar más con ustedes como constructores, unos que se podrían ser contratos por obra o por tiempo determinado. ¿Qué sucede ahora con estos cambios? Pues ya todos tenemos que tener empleados. Los contratos se pueden hacer hasta por 180 días y podemos contratar por 30 días y no podemos hacer más de 6 contratos, que da lo mismo, 180 días. Todas las prestaciones se tienen que respetar. Todo lo que tenían como elementos de la parte de empresa de ustedes, las utilidades, lo que tienen que generar, como darlos de alta en el registro, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, todas esas prestaciones se les acumulan a los trabajadores, en el entendido que si esos contratos se vuelven a renovar, se hace un contrato indefinido o indeterminado. ¿Para qué? Para que los trabajadores se les respeten todos sus derechos y la antigüedad. En este aspecto, pues hemos visto que esta reforma, más que todo, es recaudatoria, porque la están concatenando con lo que es la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, Ley del Impuesto sobre la Renta, con el Código Fiscal de la Federación y Ley del Impuesto al Valor Agregado. O sea, que de esto hacen un círculo donde cada patrón tiene que cumplir con todos los requisitos para poder tener un trabajador y respaldar, en estricto sentido, o el espíritu legal es garantizar las prestaciones de un trabajador, con toda la carga para un patrón, como lo hemos tenido siempre en nuestra Ley Federal del Trabajo.
Esto es, tenerlos nosotros inscritos, sea por un término de 30 días, de 180 días o ya con una relación contractual indefinida. ¿Qué sucede después con esto cuando lo tenemos nosotros ya como asesores de patrones? Cuando tenemos una contienda ya laboral, pues sin duda que toda la carga es para los patrones. Porque un patrón me puede decir, oye, Luis Alberto, fíjate que este trabajador pues ya no me interesa. Pues sí, señor, pero lo tenemos que liquidar, sea proporcionalmente o sea por el tiempo que ha laborado, con causa o sin causa, lo que es un despido justificado o un despido injustificado. Entonces, el espíritu de esta reforma que marca los cambios a la Ley Federal de Trabajo, simple y sencillamente son para moderar y para generar condiciones de respeto y de solvencia para los trabajadores. Si hay sustitución laboral o no hay sustitución laboral, si hay responsabilidad de un patrón o es solidario otro patrón, se garantizan los derechos de los trabajadores. En este aspecto, nosotros vemos que con esta reforma, pues sí hubo un incremento de acuerdo al último informe de repartición de utilidades, que era de 56,000 millones de pesos. Se supone que ya con esta integración de todos los trabajadores a los patrones o la migración de las empresas que prestaban los servicios a un solo patrón, pues sí se incrementó a 157,000 millones de pesos. También el salario que tenía un trabajador sufre un incremento de entre un 12 a un 32%, que es lo que se tiene como beneficio y buscaban ellos para que los trabajadores tengan mejores condiciones. Asimismo, también nos tiene otro esquema que se supone que ayuda a los empresarios, a los patrones, cuando les dicen que te limito el reparto de utilidades, que es donde más pega o es por lo cual operaba mejor una outsourcing. Aquí nos limita a un 10% de las utilidades de una empresa, con dos topes. Cuando un trabajador no tiene los requisitos de ley, se puede ser hasta 90 días naturales de su salario o en su defecto será el equivalente al promedio de los últimos 3 años. El reparto de utilidades, si ustedes recuerdan, yo empresario tenía mi empresa, contrataba con otra que tenía el outsourcing y yo quitaba lo que son las PTUs de mi empresa y tenía un beneficio económico. Cierto, era una figura que a veces era mal utilizada, pero sí, esas figuras mal utilizadas o que algunos pillos siguen haciendo de las suyas, esos van a seguir. El problema es para el que está bien constituido, para el que paga seguro social, para el que paga sus impuestos, para el que tiene una infraestructura y para el que tiene un costo financiero. Entonces, a veces llegan a los despachos de nosotros y dicen, oye, licenciado, este empleado no me conviene. ¿Por qué? Porque cada vez está siendo una carga más económica que mi empresa a veces no puede soportar. ¿Qué conlleva esto? Pues a la mala praxis. Y la mala praxis con toda la carga para el patrón. No sé si de aquí alguna de las otras cosas que nosotros podamos ver en el sentido de que ustedes como empresarios, como patrones, digan, ¿de qué forma puedo subsanar esto que ahora ya no puedo hacer subcontratación? La ley dio por ahí una salida para los trabajos especiales, lo que pueden ser algunas diferencias donde alguna empresa se puede registrar y dice, tú empresario no tienes este servicio, yo como empresa, aparte de la tuya, te lo puedo subcontratar. Sí, ¿qué sucede? En nuestro esquema legal, todas las sociedades de ustedes o la gran mayoría que tenemos nosotros, cuando vamos a constituir una sociedad, les decimos, el objeto social, notario, usted póngamele que puedo hacer todo. Lo más y lo menos, póngale que puedo vender, puedo comprar, puedo arrendar. Ahora, con esta nueva reforma, esas limitaciones que nos señala para nosotros poder contratar externos o por tiempo determinado de una empresa diferente, sea persona física o sea persona moral, pues ahora nos obliga a nosotros a que nuestro objeto social no tenga ese puesto, esa condición que nosotros necesitamos. Y ese va a ser un problema mayor. Si yo como empresario o como patrón digo, yo te voy a registrar, pues ahora tienes que cumplir todos los requisitos. Número 1, me tienes que acreditar que estás al corriente en tus impuestos y que estás al corriente en tus cuotas ante el IMSS. Y luego vas a ir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, vas a tramitar esto y si la Secretaría del Trabajo y Previsión Social te concede un permiso que puede ser de 3 años, entonces sí, ya puedes prestar ese servicio.
En la charla aquí, como lo ven, las condiciones no son muy diferentes. Este esquema que se tenía anterior a la reforma de la Ley Federal del Trabajo del 2012 y lo que ahora tenemos después con esta reforma de abril, que fue ya publicada el 24 de abril de este año, pues simple y sencillamente es una prohibición total. Como lo he dicho y lo reitero, es una reforma donde nuestro gobierno nos dice, yo quiero recaudar y ahora sí te la voy a concatenar con las otras leyes que tú tienes que tener, donde tienes que cumplir todo. Número 1, Ley Federal del Trabajo. Número 2, Código Fiscal de la Federación. Ojo aquí, porque una evasión fiscal nos puede llevar a un delito. Y ese delito, como nos los están tratando de hacer de forma terrorífica, donde nos dice que si intervienen 2 o más personas, es delincuencia organizada. Entonces, figuren ustedes que si nos encausan en una carpeta de investigación y nos dicen, tú cometiste esta evasión, por lo tanto, tu delito ni siquiera está sujeto a estar en libertad. Lo tienes que ventilar en prisión preventiva. Entonces es donde viene lo más grave. Y luego también nos están diciendo que tenemos que tener todos los avisos que demos al Instituto Mexicano del Seguro Social. Luego de ahí nos viene lo que son el impuesto sobre la renta y la ley del impuesto al valor agregado. Entonces, en ese sentido, nuestra legislación lo que está haciendo es circularnos de tal forma que nos digan, es empleado tuyo, sí te doy esta libertad, lo puedes contratar ya sea por obra determinada, por tiempo determinado o contratos, sean para capacitar, que pueden ser contratos de 30 días, o contratos para tener una empresa o un empleado a prueba. Los puedes contratar por 30 días y no pueden exceder de 180 días. ¿Qué sucede con esto? Cuando ustedes me dicen, oiga, licenciado, este trabajador ya no lo empleo, es sin responsabilidad para el patrón. ¿Qué tenemos que hacer? Hacerle una liquidación parcial. Trabajaste los 90 días, te estoy dando tus partes proporcionales, muchas gracias, para que tú ya tengas todo como debe de ser en tu récord ya de un empleado. Nuestra legislación laboral, como ha sido de siempre, y la Organización Internacional del Trabajo así lo ha resuelto, inclusive en todo lo que tenemos firmado con Estados Unidos y Canadá en TEMEC, pues nos obliga a muchas cosas y siempre a favorecer lo que es el trabajador, las condiciones. El trabajador no tiene ninguna obligación de tener ningún documento. Contrario a esto, el patrón debe de tener todo, desde el contrato laboral, desde lo que son sus recibos de pagos, desde lo que son sus entregas de dividendos o de utilidades. Lo que sea necesario, todo lo tiene que acreditar el patrón y el simple trabajador única y exclusivamente puede decir, yo laboraba en este domicilio y sea quien sea el propietario, es demandado. De los cambios también que hubo en esta reforma, viene la responsabilidad solidaria. Si hay 1 o 2 patrones, solidariamente van a responder por las prestaciones a que tenga derecho el trabajador. Como ven ustedes, esta reforma simple y sencillamente acorraló a los patrones. Los acorraló de tal forma que dices, tú tienes un empleado, le cumples con todo, porque de una forma u otra tienes que salvaguardar todos los derechos. Así como ustedes lo ven de sencillo, es estrictamente la prohibición. Entonces ya ahora obligan a cualquier patrón a cumplir con todas sus obligaciones. Esto es en sí lo que hay. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. Es un espacio breve, yo lo veo como charla para con ustedes y con mucho gusto poder contestar alguna inquietud que tengan. Gracias. Me imagino que hay una serie de preguntas. Nuestros canales están abiertos en Facebook y en Zoom. Estamos en vivo. Creo que aquí se han tocado puntos muy importantes, licenciado, en cuanto, sí, obviamente, a la nueva forma de contratación. Muchas veces en el tema de la construcción se generan sociedades para hacer o presentar alguna licitación o algo. ¿En qué momento va a afectar este tema o estas nuevas modalidades de contratación a esas reuniones de empresas o esos clústeres de empresas que se usan para poder hacer o presentar un proyecto? Sí, aquí lo podemos ver que tenemos muchos problemas porque entiendo que muchos de ustedes licitan para obtener alguna obra.
Después de eso viene quien obtiene una obra, no sé, alguna construcción grande, y luego hay que subcontratar quién hace la electricidad, quién hace fontanería, quién hace diferentes cargos para cumplir con ese objetivo que es la construcción de un inmueble para determinadas cosas, ¿no? Aquí a veces, pues yo entiendo que los contratos que antes utilizábamos eran por obra o por tiempo determinado. En ese sentido, habría que hacer un contrato con todas las personas que vamos a utilizar y el tiempo que sea necesario contratarlas y después inmediatamente liquidarlas para no tener ninguna consecuencia laboral. Y con eso sí llegaríamos a un acuerdo de darle, trabajaste 8 meses, trabajaste 9 meses, aquí están tus proporcionales y ya. Y esperar otro ciclo para nosotros abrir otra contratación. En ese sería el punto. En ese sería el punto en donde las empresas constructoras es como tendrían que participar. Para cuidar más bien lo que es el aspecto laboral. Ya el fiscal ya sería otro tema, el del IMSS sería otro tema, pero aquí yo lo que veo más bien es el contrato en la cuestión laboral, hasta dónde protegernos de que esto no caiga en un despido injustificado o que cualquier demanda que llegue contra ustedes dice, oh, tengo los salarios caídos, tengo ese problema. ¿Y qué le dice el abogado? Nos conviene arreglarnos lo más pronto posible porque no quiero que de un asunto que podamos resolver con una cantidad menor se vaya a una cantidad muy superior. Ok. Insisto, nuestros canales siguen abiertos. Si hay alguna duda o alguna pregunta específica, con mucho gusto la podemos ir contestando en este momento. Tengo abierto Facebook y Zoom. Licenciado, en manera de resumido, el esquema anterior de contratación con el esquema actual, con estas nuevas reformas, las grandes diferencias, ¿en qué se basarían, en qué estarían puestas para el ámbito, sobre todo, aplicado al tema de la construcción? La reforma realmente simplemente prohíbe la subcontratación, que era una figura que fiscalmente era aprovechada por muchas empresas y que quitaba la carga de responsabilidad al patrón o a la empresa que tenía realmente el activo, ¿va? Entonces, ¿qué hacíamos? Muchas empresas, inclusive tenían ellos su producto y ellos mismos constituían una sociedad alterna y era de ellos mismos, eran los mismos dueños. Pero ¿qué hacían con esto? Jugaban con los números y fiscalmente, obvio, tenían una consecuencia económica favorable. Entonces, a la hora de prohibirse, va a decir, oye, ahora sí, yo soy el patrón, yo tengo lo que yo produzco, mis utilidades y todo las tengo que considerar porque son para mí como patrón, para los socios y para los empleados. Entonces ya no puedo jugar libremente con esas utilidades que pudieran repartirse. Ya tengo que hacerlo con contratos directamente y obviamente responde la fuente de trabajo. Entonces, la carga sí puede ser diferente porque ya está esa prohibición expresa. Ya no es que yo le contrato a la empresa que siempre me mandaba, oye, necesito 100 empleados, me los envías, trabajo 4 meses, muchas gracias, mándame tu factura y terminamos la relación. Ahora es una relación donde yo la puedo extender a 180 días. De ahí sería un contrato ya indefinido. Esas son las consecuencias prácticamente. El prohibir la subcontratación. Contratación directa, nada más. Ok. Mencionó usted un poco de la responsabilidad solidaria. La responsabilidad solidaria precisamente es que si por algún acaso hay una empresa que subcontrato yo para que me dé una asesoría especializada, me mande trabajadores especializados de acuerdo a que yo no los tengo, me dice la ley, a partir de esta fecha respondes tu patrón y respondes quien te lo subcontrató. Entonces, ahí el trabajador no va a tener ningún problema porque va a decir, a mí me fallaron o no me están pagando mis prestaciones de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y son simultáneamente o solidariamente responsables. Okay. ¿Va? Los dos, el que subcontrató a él y el patrón que recibe el servicio. Ok, no sé si la licenciada tenía una nota. No. Okay. El tema aquí también habla del tema de la recaudación. Esta ley tiene pues ciertos artículos que habla del tema de recaudación, sobre todo manejaba el tema de la Ley Federal del Trabajo, el Código Fiscal, la Federación, etcétera. Ahí cómo es que vamos a entrar en esos parámetros de recaudación.
Ahí hay que tener mucho ojo porque todo no lo van a hacer. Las declaraciones, por ejemplo, yo como empresa gané tanto, dice mi declaración de este año, mi reparto de utilidades tiene que ser igual. Lo que tengo con el IMSS, lo que tengo con la ley federal, con la ley del impuesto sobre la renta, mis IVAs. Entonces hay que tener cuidado porque aquí el peligro más que existe es el Código Fiscal de la Federación que nos puede hacer que nuestra conducta sea tipificada como un delito. Eso ya es más de los fiscalistas y a veces los fiscalistas nos dicen, a ver, la estrategia fiscal es esta. Lo que es en materia laboral es que vamos a tener la información de todas las autoridades donde nos van a decir, hey, cuidado, estás incumpliendo y te puedo sancionar. Ese es el sentido más recaudatorio que uno ve como asesor de algún patrón, ¿no? Ok, tengo una pregunta. Licenciado, ¿se estaría considerando que es más factible entrar en asociación a un proyecto, principalmente en tema de obra pública, y con ello no utilizar el esquema de subcontratar a empresas? Puede ser, desde ese punto de vista, a lo mejor yo, por ejemplo, me puedo asignar una obra, pero yo hago una parte de esa obra. Pero ¿qué tal si yo o simple y sencillamente constituyo a una sociedad, ya sea una asociación en participación, donde manifiesto que cada patrón va a tener una función diferente y entra cada quien él con su infraestructura, tanto humana como de maquinaria, de tecnología, de asesoría? Aquí lo podemos fraccionar. Yo pienso que es lo que más nos podría convenir porque ya no estamos subcontratando. Estamos haciendo una asociación en participación o estamos destinando partes de esa obra con diferentes cargos a cada patrón. Ok. Hablábamos cuando una empresa no cuenta con trabajos especiales o especializados, sobre todo en las áreas técnicas. Hablamos mucho del tema de la construcción, donde hay muchas especializaciones y a veces se tiene que subcontratar esos oficios o esas especialidades que existen. ¿Cómo va a afectar este tema? Aquí lo importante es que nosotros no tengamos como patrones con mis empleados ese servicio que yo necesito. ¿Verdad? Que no esté en mi, ojo aquí porque no debe de estar en mi objeto social. Y lo que yo les comentaba es que cada quien vamos al notario y le pedimos, notario, usted póngale que puedo hacer y deshacer. ¿Por qué? Porque ya no tengo ninguna prohibición. Ahora, si nosotros la limitamos, hacemos una modificación o constituimos una nueva sociedad, le vamos a pedir al notario, usted ponga en mi objeto social lo que sí realmente hago. Entonces, al no tener yo ese cargo, ese especialista o esa asesoría que necesito en mi objeto social, sí la puedo subcontratar. La puedo tener de parte de otra empresa que me dé ese servicio y que sea realmente un pago de un servicio y lo puedo subcontratar también. Ok. Bueno, la pregunta era esa, ¿cómo era el tema del objeto social? Ahorita ya la está respondiendo. Vuelvo a insistir, si alguien tiene, sobre todo en Facebook, si alguien tiene alguna pregunta directa para hacerla ahorita a nuestro especialista, siguen en vivo y en abierto los canales de Facebook y de Zoom. ¿Quiere añadir? Nada más, aquí la cuestión, yo siento que a veces si viene una reforma y la información que tenemos de medios de información a veces es boom, la bomba y explota de tal forma que lo que más sentimos es quién la hizo, por qué la hizo. Son unas personas que no tienen la capacidad porque pues no son los empresarios los que las hicieron, no son los abogados, no son los fiscalistas. Y en ese sentido pues causa un revuelo tremendo, ¿no? Realmente es una reforma que prohíbe subcontratar y nada más. Nuestras reglas siguen siendo las mismas, nuestras obligaciones como patrones para con nuestros empleados siguen siendo las mismas. Sí, hay un tope que está, te quito la subcontratación, pero te topo lo que son el reparto de utilidades, ¿no? Entonces vienen algunas consecuencias desfavorables y otras consecuencias favorables. Así como antes en los juicios no había topes de los salarios caídos, que decíamos es un juicio de 10 años, pues si era de 50,000 pesos, se nos hizo de 800,000. Ahora ya hay un tope a los salarios caídos. Dice, todo laudo que condene no podrá condenar a más de un año de salarios caídos y después habrá un porcentaje de interés moratorio del 2%. Igual con esto, el reparto de utilidades. Llega a tanto, no puede ser mayor a 90 días o el promedio general de los últimos 3 años.
En sí, la forma, una persona bien asesorada se va a acatar simplemente lo que dice la ley y no va a caer en ningún incumplimiento. Y vamos a buscar la mejor forma de que esto sea negocio para los empleados, sea negocio para los empleadores. Y así es como podemos funcionar. Una base que yo reitero siempre en materia de derecho, en materia de asesoría legal, la prevención es muy importante. La prevención nos ayuda mucho porque estamos previendo un supuesto y no estamos después pidiendo la asesoría del abogado porque ya tenemos el problema encima. Es algo que sucede, es algo que uno lo ve en la práctica y yo se lo recomiendo con mucho gusto. Muchas gracias. Déjenme recordarles que el despacho del cual es titular el licenciado Vázquez Terrones y Asociados tiene un convenio con los afiliados de la Cámara que estén vigentes, y no sé si pudiéramos platicar un poco sobre los servicios que tiene el despacho y los alcances que ya tienen nuestros afiliados con usted vía nuestra página o los contactos que usted nos pueda otorgar para poder seguir teniendo estas asesorías. Claro que sí, con mucho gusto. Nuestro sistema aquí, como lo he dicho, muchas veces es la prevención. Oiga, les voy a hacer un contrato de esto. Uno muy importante, ¿con quién vas a tratar? ¿Qué persona está del otro lado? A veces checamos, vemos nada más el parámetro de demandas, dices, oh, este cuate, la verdad, ni te metas. ¿Quién es? ¿Cómo está constituido? Copias de su acta constitutiva, identificación. Hacemos una carpeta de tal forma que ustedes sí conozcan con quién van a tratar. Hay muchos pillos que yo digo que se disfrazan, hay mucha falsificación de documentos, sí la hay identificaciones, nos ha tocado pasaportes, nos ha tocado poderes, yo digo, vaya a hacer algo con un apoderado, ¿dónde está directamente el interesado? Que está en Estados Unidos, que está en Europa, un vuelo ahorita con las promociones que tenemos no cuesta. Entonces, son muchas de las bases, un contrato laboral, un contrato de compraventa bien hecho, un contrato de prestación de servicios, un contrato de asociación en participación. ¿Qué hacemos nosotros? Cada contrato no son machotes como a veces los tenemos. Hágame como el que tiene usted ahí, abogado. No, no, no. ¿Usted qué va a hacer? Vamos a hacer un traje a la medida de cada operación contractual. ¿Esto qué? Nos limita los riesgos. La persona que más tengamos contrato con garantía hipotecaria, que vayamos al notario y nos diga, ese mismo contrato nos puede dar problemas, pero esos problemas se van a minimizar. Un abogado que tiene toda la información va a dar un mejor resultado en menor tiempo y con mejores beneficios para todos. Muchas veces, ahorita tenemos justicia alternativa, tenemos medios alternos. Con un contrato bien hecho, yo les aseguro que el 70% vamos a llegar a un acuerdo donde vamos a ganar, ganar. Esa es la base. Cuando algo llega al abogado, hay que ver cuál es la mejor solución. Y la mejor solución, entre más rápido sea, menos cuesta. Entonces, dentro de aquí, cuando nos hacen el favor de apoyarnos aquí en la Cámara, que somos parte de ustedes, tenemos las facilidades desde poderles asesorar de una forma que ustedes queden con una prevención, que digan, ok, voy a meterme y tengo riesgos, sí, nada es seguro en esta vida, pero sí disminuimos riesgos. Y los riesgos, a final de cuentas, en un juicio, dice, si hubiera hecho esto, si me hubiera asesorado antes, pues sí, pero ya estamos metidos en un procedimiento y como ustedes saben, ese dicho que dice cualquier ciudadano en la calle, vale más un mal arreglo que un buen pleito, siempre será y sigue prevaleciendo. Aquí las circunstancias nos llevan luego a cómo buscar la mejor solución y qué es la solución que menos nos cueste, que menos nos desgaste, ¿verdad? Esa es la asesoría que nosotros podemos darle y con mucho gusto estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Si no hay alguna otra pregunta de nuestra audiencia en las redes en las cuales estamos ahorita en vivo, que es Facebook y Zoom, recordarles que los servicios, el contacto y la vinculación con el despacho Vázquez Terrones la tenemos vía nuestra página www.semicjalisco.org.mx. Con mucho gusto podemos vincularlos con los licenciados que les pueden dar y siguiendo dando las asesorías sobre el tema que traemos ahorita en boga y sí, con en mucho moda. Gusto. De igual forma, licenciado, durante el tiempo que sigue, se siguen recibiendo algunas preguntas, las cuales le haré llegar sí, con mucho gusto, de la persona que nos hace para contestar la duda que exista, y comentarles también que se está grabando este webinar y en nuestras redes sociales y en la página la podrán ir consultando con mucho gusto
por si quedó alguna duda o alguna nota que no se pudo hacer en el momento, pues podamos seguir en la asesoría. Licenciado, ¿algún comentario adicional? Nada más agradecerles de estar aquí con ustedes, poder ser parte de cada vez mejores auditorios donde podemos expresar, y yo creo que el que bien actúa, bien le va. Entonces es un placer atenderlos y compartir estos momentos para ustedes y con ustedes. Muchas gracias, licenciado Vázquez. Gracias, licenciada Mariana. Gracias. Les agradecemos a todos su presencia, su interés, que fue mucho en realidad. Muchas gracias. Insisto, seguiremos haciendo nuestros webinars a partir de este primero. Van a seguir, el próximo será con un tema de arbolada en las licitaciones, como todo lo que tiene que ver con el tema el paisajismo, etcétera, con un especialista. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Otra vez, gracias. Y reitero, en la página seguirá este webinar grabado para ustedes. Muy buenas tardes, muchas gracias.